Bienvenidos a un nuevo video, gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Me quitó lo que más amaba. Las sombras de aquella noche fatídica aún me persiguen. Fue en septiembre de 2013, en la bulliciosa Buenos Aires, cuando mi vida dio un giro escalofriante hacia las tinieblas más profundas. Yo, Sofía Acosta, una mujer exitosa y felizmente casada, jamás habría imaginado el horror que se apoderaría de mi destino por culpa de la persona que más confianza me inspiraba, mi propia hermana Laura. Recuerdo su mirada fría y disimulada cuando vino a cenar esa noche a mi hogar, fingiendo alegrarse por Armando y por mí. Ese cínico abrazo con el que me estrechó, ocultando la negra envidia que la carcomía. En ese entonces era demasiado inocente para darme cuenta de las sombras que oscurecían su alma. Hacen una pareja hermosa, masculló con los dientes apretados, contemplando los costosos regalos que Armando me obsequiaba por nuestro aniversario. Desde ese día, rumores siniestros comenzaron a llenarse de un temor indescriptible. Veía cosas extrañas en casa, muñecos de palo con alfileres clavados, velas negras consumidas a medias, símbolos arcanos grabados en las paredes. Armando también cambió. Se volvió distante y agresivo, como si una fuerza maligna lo poseyera. Ajena a la brujería negra en la que mi hermana se había sumergido, fui una ingenua al descartar esas señales alienantes, hasta que una noche, la realidad más espantosa me golpeó. Vi a Laura realizando un ritual prohibido con una muñeca semejante a mí, hecha de trapos y cabellos, en un trance hipnótico. La muy maldita le clavaba alfileres una y otra vez, mientras murmuraba maldiciones para arrebatarme a mi amado Armando. El miedo y la repulsión se apoderaron de cada fibra de mi ser. Intenté huir, pero sus gritos desquiciados me dejaron paralizada. Armando será mío. Tú nunca lo mereciste, perra asquerosa. Aquellas palabras fueron la sentencia que dio inicio al más trágico y horrible de los infiernos. Desde ese instante, mi vida no volvió a ser la misma. Ahora les platicaré cómo las sombras del pasado se enredan como víboras, estrujando mis recuerdos hasta lo indescriptible. Laura y yo éramos dos caras opuestas de la misma moneda. Mientras yo fui bendecida con exitosos estudios y una interminable capacidad para atraer buenas energías, ella parecía destinada a cruzar la delgada línea entre la luz y la oscuridad más despreciable. Desde nuestra infancia, Laura fue la oveja negra de la familia. Se obsesionaba con cuestiones esotéricas prohibidas, rituales de santería y cultos demoníacos. Libros
y artilugios que cualquier persona cuerda evitaría con pavor. Nuestra madre hacía lo imposible por encaminarla, pero su rebeldía solo aumentaba con los años. «Deja esas porquerías, Laura. Solo te traerán desgracias», le gritaba mamá al sorprenderla practicando sus artes oscuras en el sótano. Pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Laura se convirtió en una hechicera sin escrúpulos, dispuesta a todo con tal de obtener poder y riquezas fáciles. Fue entonces cuando sus celos por mí alcanzaron dimensiones monstruosas. Yo tenía todo lo que ella deseaba: una sólida carrera como médica, un esposo amoroso y adinerado, el futuro próspero que se le negaba tras cada intento por abrazar las tinieblas. Su envidia se pudrió hasta convertirse en el peor de los venenos. Armando era el blanco perfecto, tan exitoso y apuesto, solo comparable con la bondad de su alma. Laura lo sedujo con engaños y filtros de amor prohibidos, arrebatándomelo de las manos antes de que pudiera reaccionar. Su malévolo plan para destruir mi felicidad estaba en marcha. Ahora, con el corazón destrozado y sintiendo el aliento pútrido del mal sobre mi espalda, solo puedo recordar sus ojos desorbitados, carentes de cualquier chispa de bondad. Los ojos de una desquiciada, capaz de cualquier atrocidad por saciar su enfermiza ambición. Esa noche comprendí que debía enfrentarla antes de que fuera demasiado tarde. Las sombras se cernían sobre mí con más fuerza que nunca. Decidida a enfrentar a Laura, irrumpí en su apartamento como una tormenta destructora. El aire viciado y el desorden escalofriante me dieron náuseas, pero nada me preparó para la escena que presencié. Mi hermana, en completo trance, realizando un amarre de la más negra y prohibida hechicería. Velas de colores siniestros proyectaban luz mordecina sobre un altar repleto de elementos rituales. Muñecos de trapo con alfileres clavados, fotografías de Armando y mías unidas por un hilo rojo, piedras y huesos de animales no identificables. Una atmósfera densa y sobrecogedora helaba la sangre. «Laura, ¿qué demonios estás haciendo?», grité con la voz ahogada por una mezcla de miedo y repulsión. Pero ella parecía poseída, murmurando rezos en un idioma arcano que me provocó escalofríos. De pronto, desvió su mirada opaca y vacía hacia mí, esbozando una sonrisa demente y cruel. «Armando será mío para siempre, hermanita». Su voz sonó destilada en un siseo amenazante. «Esta noche lo ataré a mi ser con lazos que ni la muerte podrá romper». Un terror indescriptible me inmovilizó al verla tomar los muñecos que nos representaban y atravesarlos con agujas oxidadas. Grité aterrada, pero Laura solo reía enloquecida, su rostro contraído en una máscara de codicia y locura.
lo alejaste de mí. Nunca fue para ti. Con este amarre lo tengo atado. Su voluntad es mía. Su alma me pertenece. Cada palabra era una daga envenenada que rasgaba mis esperanzas. El humo de las velas se arremolinaba formando sombras demoníacas. Una presencia maligna se materializaba en esa habitación maldita. Retrocedí hasta la puerta, pero el súbito estruendo de uno de los muñecos rompiéndose me heló la sangre. Laura había roto el vínculo. Armando estaba condenado. Las semanas posteriores se convirtieron en una agonía interminable. Intentaba convencerme de que los rituales de Laura eran simples patrañas, pero algo en mi interior había cambiado para siempre. Un mal presentimiento imposible de ignorar. Armando, mi amado esposo, mi compañero de toda la vida, se transformaba día a día en un completo desconocido. Su mirada dulce y alegre se había tornado fría y distante, como si una sombra oscura nublara su alma. Los arrebatos de ira irracional, tan ajenos a su pacífica esencia, me sobresaltaban hasta lo indescriptible. ¿Qué te ocurre, mi amor? Estás muy tenso últimamente. Intentaba indagar con delicadeza, acariciando su mano. Pero él la apartaba con un brusco movimiento, como si mi tacto le quemara la piel. El hombre cariñoso y detallista que una vez fue, se había esfumado por completo. Lentamente, un patrón macabro fue cobrando forma. Armando pasaba largas temporadas fuera de casa sin dar explicaciones. Una vez llegó con ropas femeninas que no eran mías. Otra vez lo descubrí en el baño, con los ojos desencajados y murmurando incoherencias en un idioma desconocido. Fue entonces cuando los terribles indicios de las artes oscuras de Laura se manifestaron en todas partes de la casa. Pero lo más escalofriante eran las voces. Aquellos siseos espectrales que me helaban hasta los huesos en la soledad de la noche. El mal se había instalado en mi vida, carcomiendo toda señal de paz y felicidad. Cada rincón de la casa que alguna vez llamé hogar, ahora destilaba una energía tan siniestra que me encogía el alma. Decidida a encontrar respuestas, acudí a la única persona que podría auxiliarme, la curandera Alejandra, una mujer sabia, curtida en los misterios de lo sobrenatural. Ataviada con sus típicas galas de santería, me recibió en su humilde vivienda en uno de los barrios más decrépitos de Buenos Aires. El aire viciado por el incienso y los brebajes herbales casi me provoca vómito. Pero era un leve costo por encontrar la verdad. Veo mucha oscuridad rodeándote, musitó Alejandra con voz rasposa mientras esparcía conchas de caracol por la pequeña mesa. Algo muy turbio ha penetrado en tu hogar. Contuve un escalofrío al relatarle
los aterradores sucesos, desde los cambios de Armando hasta las sensaciones espectrales. La anciana meneaba la cabeza con gravedad, mascullando rezos en un dialecto que no reconocía. Tu hermana se ha involucrado con fuerzas demoníacas de las que no podrá zafarse fácilmente. Ha realizado un amarre muy poderoso y prohibido. ¿Qué puedo hacer? No puedo permitir que Armando se pierda en la oscuridad. Alejandra clavó sus ojos vidriosos en los míos antes de responder. Debemos encontrar los elementos que Laura utilizó en el ritual y deshacerlo. Con manos temblorosas, extrajo un pequeño saco de tela, del cual salieron unos extraños amuletos, hierbas secas, piedras grabadas con símbolos arcanos, dientes de animales. Los depositó frente a mí, junto con un cuchillo de hoja negra y afilada. Esto nos protegerá parcialmente de las fuerzas que has despertado. Pero ten mucho cuidado. No debes confiarte. El mal acecha en las sombras y es implacable con los débiles de corazón. En ese momento, me fui directo a casa para comenzar a reunir los elementos. Pero al entrar, encontré a Armando en el suelo de la cocina, con los ojos abiertos en una mueca de terror absoluto. A su alrededor, un mar de cristales rotos, platos y cubiertos destrozados. Pero lo más escalofriante era la sangre. Un reguero de sangre oscura y densa que manchaba sus ropas, formando un charco alrededor de su cuerpo inerte. Me abalancé sobre él entre gritos de desesperación. Por fortuna, su pulso aún latía, aunque terriblemente débil. Llamé frenética a emergencias mientras intentaba detener la hemorragia de sus muñecas abiertas. Armando había intentado quitarse la vida en un ataque de locura, y parte de mí se preguntaba con horror si acaso no hubiera sido mejor que lo lograra. Armando era recluido en un psiquiátrico bajo estricta vigilancia. En ese momento, la rabia recorrió todo mi cuerpo. Anhelaba con cada fibra de mi ser hundir mis uñas en la garganta de Laura y arrancarle la vida miserable que nos había arruinado. Decidida a enfrentar a Laura y hacerla pagar, irrumpí en su apartamento sin anunciarme. Maldita seas. Rugí como una fiera a la casa de su presa. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Por tu culpa, Armando está postrado en un manicomio. Pero, en lugar de la reacción aterrada que esperaba, Laura me dirigió una sonrisa burlona, casi demencial. Ataviada en ropas oscuras de corte anticuado, parecía haber salido directamente del pandemonium más siniestro. Yo solo reclamé lo que por derecho me pertenece. Su voz fue un abucheo gélido que me erizó la piel. Armando debió ser mío desde el principio. Tú jamás lo mereciste, hermanita. Cegada por la ira, me abalancé sobre ella con las manos por delante, lista para estrangularla. Pero en un parpadeo, Laura efectuó un movimiento veloz y me
inmovilizó contra la pared, sus uñas clavándose en mi cuello como garras. Ilusa, ¿acaso creíste que podrías vencerme? Detente, Laura. ¿Acaso has perdido por completo la cordura?, supliqué con voz ahogada por el terror. Sin embargo, ella solo dejó escapar una risa desquiciada, como si mi desesperación le resultara de lo más divertido. No te equivoques, hermanita. He entregado mi alma a los señores de las tinieblas a cambio de poder y venganza. Y ahora, tú serás el sacrificio que me permita forjar un pacto eterno con ellos. Un escalofrío gélido me recorrió la espina dorsal al comprender sus palabras. Retrocedí tambaleante, lista para echar a correr, pero una fuerza invisible me inmovilizó en el acto. Laura, detente. Pero sus ojos se habían tornado blancos y opacos, señal de que su alma había sido consumida por las fuerzas que había invocado. En ese momento lo comprendí con absoluta claridad. O la detenía para siempre, o ella terminaría conmigo sin piedad, cualquiera que fuera el precio a pagar. En un arrebato de locura, se arrojó hacia un altar de brujería y de un único movimiento tomó un cuchillo y se me abalanzó para terminar con mi vida. Pero sin importar nada, la enfrenté. Le aventé una lámpara cercana y fue certero el golpe en su cara, dejándola confundida. De otro golpe, le hice soltar el cuchillo y sin pensarlo, comencé a clavárselo en la espalda y después en el abdomen. Un chorro de sangre oscura brotó de la herida, mientras su cuerpo se convulsionaba, presa de terribles espasmos. Caí de rodillas, contemplando con ojos desorbitados, con la sangre en mi rostro y ropas, cómo le había quitado la vida a mi hermana. Ella se desangraba lentamente frente a mis ojos. Una risa destemplada brotó de mis labios. Me sentí aliviada por la venganza. Pero ese día fue mi perdición, al igual que mi amado Armando. Terminé encerrada de por vida. Gracias por escucharme. Esta es una adaptación de Vic LT. Te espero en un encuentro más, justo al caer la noche.